Ella le advirtió al millonario que no confiara en su mejor amigo. 3 días después, él volvió con un anillo. «No puedes confiar en él, te va a traicionar», exclamó Isabella con los ojos brillantes de urgencia, agarrando el brazo de Mateo antes de que pudiera alejarse. El millonario la miró con una mezcla de sorpresa y desdén, soltándose suavemente pero con firmeza. «¿Y por qué debería confiar en ti, una completa desconocida, en lugar de en alguien que ha estado a mi lado durante 15 años?» respondió Mateo, sus ojos azules penetrantes estudiándola con frialdad. «No sé qué pretendes conseguir con esto». «No pretendo nada», Isabella sostuvo su mirada sin vacilar. «Solo sé lo que escuché esta mañana en mi café. Tu amigo, Rafael, está negociando a tus espaldas. Está vendiendo información sobre tu proyecto del barrio San Antonio». Mateo se rió sin humor. «Rafael es como mi hermano. Cuida tus palabras antes de hacer acusaciones tan graves». El ambiente en la sala de reuniones de la Asociación de Comerciantes se había vuelto tenso. Varios empresarios locales observaban la escena con curiosidad disimulada. «Entiendo que no me creas», dijo Isabella bajando la voz. «Pero cuando descubras la verdad, sabrás dónde encontrarme». Horas antes de ese confrontamiento, Isabella Reyes abría, como cada mañana, su pequeño café en el corazón de Medellín. A sus 28 años, había convertido ese espacio heredado de su abuela en un refugio acogedor que, a pesar de las dificultades financieras, atraía a una clientela fiel gracias a su café excepcional y su cálida sonrisa. Con el cabello recogido en una coleta desordenada y vistiendo su delantal favorito, Isabella preparaba la primera tanda de pan dulce cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. «Buenos días, ¿qué le puedo ofrecer?», dijo automáticamente antes de levantar la vista y encontrarse con un hombre impecablemente vestido en un traje gris oscuro que contrastaba con el ambiente rústico del lugar. «Un expreso doble, por favor», respondió él, observando el lugar con interés profesional mientras sacaba su teléfono. Mientras Isabella preparaba el café, notó que el hombre sacaba una pequeña libreta y tomaba notas, midiendo el espacio con la mirada. No era la primera vez que veía ese comportamiento. Los desarrolladores inmobiliarios habían estado merodeando el barrio durante meses. Colocó la taza frente al desconocido y lo observó disimuladamente. Tenía un aire de autoridad natural, como alguien acostumbrado a que otros siguieran sus órdenes. Guapo, probablemente en sus mid-30, con el cabello perfectamente peinado y ojos azules que evaluaban calculadoramente cada rincón del lugar. La campanilla sonó nuevamente, y otro hombre en traje entró apresuradamente, dirigiéndose directamente hacia el primero. «Mateo, tenemos que hablar», dijo el recién llegado con urgencia. «Surgió algo con el proyecto San Antonio». Isabella reconoció el nombre instantáneamente. Mateo Fuentes, el desarrollador inmobiliario cuya empresa estaba transformando barrios en toda Colombia. Su proyecto más reciente prometía revitalizar la zona sin desplazar a los negocios locales, aunque muchos, incluida ella, tenían sus dudas. «Rafael, estoy ocupado», respondió Mateo señalando su libreta. «Dame unos minutos para terminar aquí». «Es urgente», insistió Rafael bajando la voz. «Los chinos llamaron otra vez. Ofrecieron 2 millones más por los planos preliminares». Isabella fingió limpiar la barra cercana, afinando el oído. «Sabes que no vendo información de mis proyectos», respondió Mateo frunciendo el ceño. «Tú no, pero yo sí podría», murmuró Rafael con una sonrisa tensa. «Nadie tiene que enterarse. Ni siquiera aparecería en los registros de la empresa. Solo necesito tu contraseña del servidor principal para acceder a los archivos finales». «Estás bromeando, ¿verdad?» Mateo lo miró fijamente. «Piénsalo, la competencia ya está avanzando en esa zona. Si obtenemos algo de información privilegiada sobre sus movimientos a cambio...» Rafael se encogió de hombros. «Es solo negocio, Mateo. Todos lo hacen». «Hablamos después», cortó Mateo, visiblemente incómodo al notar la proximidad de Isabella. Rafael asintió y salió del café. Mateo terminó su expreso, dejó un billete en la barra y se marchó sin esperar el cambio, dejando a Isabella con un nudo en el estómago. Durante todo el día, no pudo quitarse de la cabeza la conversación. Sus propios problemas financieros parecían pequeños comparados con lo que acababa de presenciar.
Si Mateo Fuentes caía en las manipulaciones de su amigo, el proyecto San Antonio fracasaría, y con él, la última esperanza del barrio de mejorar sin perder su esencia. Cuando cerró el café esa tarde y vio el anuncio de la reunión de la Asociación de Comerciantes, donde Mateo Fuentes presentaría su proyecto, Isabela tomó una decisión. No podía quedarse callada, aunque eso significara enfrentarse a un hombre poderoso que probablemente la consideraría una entrometida. Lo que no esperaba era la mirada de absoluto desprecio con la que Mateo recibió su advertencia, ni cómo esa mirada la afectaría más de lo que estaba dispuesta a admitir. Now, based on the synopsis and 5-act structure created, outline 6 chapters for this story. Add an epilogue as well. Mateo Fuentes no podía quitarse de la cabeza las palabras de aquella mujer del café. Mientras conducía su Mercedes por las calles de Medellín hacia la oficina, sentía una mezcla de irritación y curiosidad. ¿Quién se creía para meterse en sus asuntos? Más importante aún, ¿cómo sabía ella sobre el proyecto San Antonio? Es ridículo, murmuró para sí mismo. Rafael jamás me traicionaría. Al llegar al impresionante edificio de cristal donde se encontraba la sede de Fuentes Desarrollos, su asistente lo recibió con un gesto de preocupación. Señor Fuentes, su hermana ha llamado 3 veces. Dice que es urgente. Mateo frunció el ceño y marcó inmediatamente el número de Elena. ¿Qué pasa? Estoy entrando a una reunión con los inversionistas y... La voz de Elena lo interrumpió, quebrada por el llanto. Es papá, Mateo, acaba de fallecer. El teléfono casi se le cayó de las manos. A pesar de los 5 años sin hablarse, la noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo? ¿Cuándo? Anoche. Un infarto fulminante, respondió Elena. Estoy en su casa con el abogado. Tienes que venir. Hay asuntos que debes conocer. 2 horas después, Mateo se encontraba en la mansión familiar que no había pisado en años. El lugar estaba exactamente igual, como si el tiempo se hubiera detenido el día en que su padre lo echó de la empresa familiar por discrepancias sobre cómo manejar el negocio. Elena lo abrazó en cuanto cruzó la puerta. A diferencia de él, ella había mantenido contacto con su padre, atrapada en medio de la disputa familiar. Dejó instrucciones muy claras, explicó el abogado, un hombre mayor que había representado a la familia Fuentes durante décadas. Todo su patrimonio pasa a ti, Mateo. ¿A mí? Mateo no podía creerlo. Pensé que me había desheredado. El abogado negó con la cabeza. Nunca lo hizo oficialmente. Y hay algo más. Sacó un sobre sellado de su maletín. Esta carta debe ser abierta solo cuando, según sus palabras exactas, Mateo descubra quién es realmente su mejor amigo. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. ¿Qué significa eso? No lo sé, respondió el abogado. Solo dijo que sabrías cuándo había llegado el momento. Mientras Elena se ocupaba de los arreglos funerarios, Mateo deambuló por la casa, abrumado por los recuerdos y la culpa. Se detuvo frente al despacho de su padre, donde habían tenido su última y más feroz discusión. Nunca arreglamos las cosas, murmuró, pasando los dedos por el marco de la puerta, y ahora nunca podremos hacerlo. El funeral se celebró 2 días después. Rafael estuvo a su lado en todo momento, ofreciendo apoyo incondicional como siempre había hecho desde que se conocieron en la universidad. Estoy aquí para lo que necesites, hermano, le dijo apretando su hombro. Sé que es duro, pero no estás solo. Mateo asintió agradecido. Y, sin embargo, mientras observaba a su amigo conversar con algunos empresarios al otro lado de la sala, recordó las palabras de aquella mujer del café. No puedes confiar en él. Absurdo. Rafael era la única persona, además de Elena, que siempre había estado a su lado. Incluso cuando decidió dejar la empresa familiar para fundar su propia compañía, Rafael fue el primero en apoyarlo, invirtiendo sus propios ahorros en el proyecto. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, acercándose con 2 copas de vino. En nada importante, respondió tomando una copa. Solo en lo extraño que es todo esto. Elena lo miró con esa intuición que siempre había tenido para leer sus pensamientos. Hay algo más, ¿verdad? Mateo dudó un momento antes de hablar. Ayer, una mujer en un café me advirtió sobre Rafael. Dijo que lo escuchó haciendo negocios a mis espaldas,
vendiendo información sobre el proyecto San Antonio. Elena levantó las cejas, sorprendida. ¿Crees que es verdad? Por supuesto que no, respondió Mateo con más firmeza de la necesaria. Rafael es como mi hermano. A veces las personas más cercanas son las que más fácilmente pueden herirnos, dijo Elena con suavidad. No digo que sea verdad, pero quizás deberías investigar un poco. Mateo sacudió la cabeza. Es ridículo. Apenas conozco a esa mujer. Probablemente solo quiere proteger su pequeño café de mi proyecto. ¿Qué mujer?, preguntó Rafael, apareciendo repentinamente detrás de ellos. Mateo y Elena intercambiaron una mirada rápida. Nadie importante, respondió Mateo. Solo una comerciante del barrio San Antonio que está preocupada por el desarrollo. Rafael asintió, pero Mateo notó un brillo extraño en sus ojos. Ah, sí, la dueña del café. Isabela Reyes, ¿no? Tiene un lugar pequeño pero encantador. Parece que está pasando por problemas financieros. Estaba pensando que podríamos ofrecerle una buena compensación para que se traslade. Mateo sintió un escalofrío al escuchar la forma en que Rafael mencionaba a Isabela, como si ya hubiera estado investigándola. «¿Sabes su nombre?», comentó con tono neutral. «Por supuesto», sonrió Rafael. «Siempre investigo a todos los involucrados en nuestros proyectos. Es solo negocios, Mateo». Esa noche, solo en su apartamento, Mateo sacó la carta de su padre y la contempló largo rato. No era el momento de abrirla, pero sentía que las palabras de su padre, las de Elena y las de la misteriosa Isabela Reyes, se mezclaban en su mente, plantando una semilla de duda que no lograba sacudir. Casi sin pensarlo tomó su teléfono y buscó en internet. Café Isabela Reyes Medellín. Necesitaba saber más sobre la mujer que había osado sembrar dudas sobre la única persona en quien realmente confiaba. A la mañana siguiente, Isabela se sorprendió al ver entrar a Mateo Fuentes por la puerta de su café. Venía solo, vestido más casual que el día anterior, con jeans oscuros y una camisa azul que resaltaba el color de sus ojos. Por un momento fugaz, Isabela olvidó su enfado al notar lo atractivo que era cuando no llevaba su máscara de empresario arrogante. «Buenos días», dijo él dirigiéndose directamente a la barra. «Un espresso doble, por favor». Isabela lo preparó en silencio, observándolo de reojo. Había algo diferente en su actitud, una tensión apenas perceptible en sus hombros. «¿Vienes a amenazarme por lo de ayer?», preguntó ella mientras le servía el café. Mateo levantó la mirada, sorprendido por su franqueza. «No, vengo a hablar del proyecto San Antonio. Pensé que te interesaría conocer los detalles, ya que tu café está dentro del área». «Mi café no está en venta», respondió Isabela automáticamente. «Nadie dijo que lo estuviera», contestó él con una sonrisa leve. «El plan incluye preservar negocios locales como el tuyo. Es parte del atractivo del proyecto». Isabela lo miró con escepticismo. Durante la siguiente hora, mientras atendía a otros clientes, Mateo permaneció en una esquina revisando planos y haciendo anotaciones. Ocasionalmente levantaba la vista y la observaba trabajar, como evaluando algo más allá del local. Cuando el café quedó vacío, Mateo se acercó nuevamente a la barra. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo con tono cauteloso. «Depende de la pregunta», respondió ella cruzándose de brazos. «¿Por qué estás tan empeñada en quedarte en este lugar? No pareces el tipo de persona que se conforma con servir café toda su vida». Isabela se tensó visiblemente. «¿Qué sabes tú sobre conformarse con algo? Seguro naciste con una cuchara de plata en la boca». Mateo sonrió con tristeza. «Te sorprendería, pero no has respondido mi pregunta». Después de un momento de duda, Isabela suspiró. «Este café era de mi abuela. Ella enfermó cuando yo estaba en tercer año de arquitectura. Tuve que abandonar la universidad para cuidarla y manejar el negocio. Cuando murió hace 2 años, podría haberlo vendido, pero hizo un gesto abarcando el lugar. Este café es su legado. Es todo lo que me queda de ella». «¿Estudiabas arquitectura?», preguntó Mateo, genuinamente sorprendido. «Sí, en la Nacional». «¿Por qué te sorprende tanto? ¿Las mujeres que sirven café no pueden tener educación?». «No quise decir eso», se defendió él. «Es solo que la arquitectura es mi pasión también.
Antes de dedicarme al desarrollo inmobiliario, trabajé en varios estudios de diseño. Por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio algo auténtico en sus ojos, un entusiasmo que no tenía nada que ver con el dinero o el poder. ¿Y qué pasó?, preguntó ella, repentinamente interesada. La vida, respondió él con simpleza. Expectativas familiares, responsabilidades, oportunidades. A veces el camino que no elegimos nos lleva exactamente donde debemos estar. Isabela sintió un escalofrío al escuchar esas palabras que resonaban tan profundamente con su propia experiencia. Creo que mejor me voy, dijo Mateo, dejando un billete sobre la barra. Volveré mañana para mostrarte algo que podría interesarte sobre el proyecto. Y así comenzó una rutina. Durante las siguientes 2 semanas, Mateo visitaba el café casi a diario. Las conversaciones, inicialmente tensas y centradas en el proyecto, gradualmente se volvieron más personales. Isabela descubrió que bajo su fachada de hombre de negocios había alguien con ideas innovadoras sobre desarrollo urbano sostenible, sorprendentemente similares a las que ella había explorado durante sus estudios. Una tarde, mientras cerraba el café, recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, con el mismo tono de ojos azules que Mateo, entró justo cuando Isabela estaba por poner el letrero de cerrado. ¿Isabela Reyes?, preguntó con una sonrisa amable. Soy Elena Fuentes, la hermana de Mateo. Espero no estar interrumpiendo. Estaba por cerrar, pero pase, respondió Isabela, intrigada. Elena se sentó en una mesa mientras Isabela preparaba 2 cafés. Mi hermano habla mucho de ti, comentó Elena, observando el lugar con interés. Dice que tienes ideas brillantes sobre arquitectura comunitaria. Isabela se sonrojó levemente. No sé si brillantes es la palabra correcta, solo son ideas que nunca pude desarrollar. ¿Y por qué no ahora?, preguntó Elena con genuina curiosidad. Mateo me comentó que estabas estudiando arquitectura. Isabela se encogió de hombros. La vida pasa, las oportunidades se pierden, ya sabes cómo es. Las oportunidades no se pierden, Isabela, respondió Elena con firmeza. Solo cambian de forma. ¿Sabes? Creo que le has hecho bien a mi hermano. Hace tiempo que no lo veía tan entusiasmado con un proyecto. Solo somos conocidos de negocios, aclaró Isabela, incómoda ante la insinuación. Elena sonrió como quien sabe un secreto. Por supuesto. Por cierto, ¿has conocido a Rafael Herrera? Es el socio de Mateo. El cambio de tema desconcertó a Isabela. Solo lo vi una vez aquí en el café. Parecía intenso. Es complicado, respondió Elena con cautela. Rafael ha sido parte de la vida de Mateo desde la universidad, pero últimamente se detuvo como pensando mejor lo que iba a decir. Solo digamos que tengo mis reservas. Antes de que Isabela pudiera indagar más, la puerta se abrió nuevamente. Rafael Herrera entró con paso decidido, deteniéndose en seco al ver a Elena. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Qué pequeño es Medellín. Elena Fuentes y la famosa Isabela Reyes compartiendo café. Rafael, saludó Elena fríamente. No sabía que frecuentabas este barrio. Tengo intereses diversos, respondió él dirigiendo su mirada a Isabela. Especialmente cuando Mateo parece tan interesado en ciertos negocios locales. Isabela sintió que el ambiente se cargaba de tensión. ¿Necesita algo?, preguntó con tono profesional. Estamos por cerrar. Solo pasaba para advertirte, dijo Rafael bajando la voz. No sé qué piensas lograr acercándote a Mateo, pero él está fuera de tu liga. Y yo protejo a mis amigos de distracciones inconvenientes. Elena se puso de pie bruscamente. Es suficiente, Rafael, vámonos. Estás siendo completamente inapropiado. Rafael levantó las manos en gesto de rendición, pero antes de salir, se inclinó hacia Isabela y murmuró. Los negocios son negocios, querida, y en este juego tú no tienes las cartas ganadoras. Cuando quedaron solas nuevamente, Elena tomó las manos de Isabela entre las suyas. No le hagas caso. Está nervioso porque Mateo ha estado haciendo preguntas sobre ciertas discrepancias en los documentos del proyecto. Discrepancias que Rafael manejaba. Isabela sintió un escalofrío. ¿Entonces Mateo sospecha de él? Digamos que ya no confía ciegamente.
respondió Elena enigmáticamente. Y creo que eso tiene mucho que ver contigo y tu advertencia. Los siguientes días trajeron cambios inesperados para Isabela. Mateo comenzó a visitarla no solo para hablar del proyecto, sino para discutir ideas arquitectónicas. Una tarde, apareció con un juego de planos antiguos bajo el brazo. ¿Tienes un momento?, preguntó con una sonrisa que Isabela ya no encontraba tan irritante. Quiero mostrarte algo. Desplegó los planos sobre una mesa. Eran diseños originales para un espacio comunitario integrado con negocios locales, sorprendentemente similar a lo que Isabela había imaginado durante sus estudios. Esto es increíble, murmuró ella, recorriendo con los dedos las líneas de los dibujos. ¿Tú los diseñaste? La idea original sí, pero han evolucionado, explicó Mateo. Me gustaría incorporar algunos de tus conceptos sobre espacios sostenibles. Tu perspectiva es refrescante. Mientras revisaban los planos, sus manos se rozaron accidentalmente. Isabela sintió una corriente eléctrica y retiró la mano rápidamente. Mateo la miró con intensidad, como si quisiera decir algo más. Creo que hacemos un buen equipo, dijo finalmente. Isabela asintió, confundida por los sentimientos que empezaban a surgir. Este hombre era tan diferente al arrogante empresario que había conocido semanas atrás. O quizás simplemente estaba conociendo al verdadero Mateo. En la oficina de Fuentes Desarrollos, Rafael observaba con creciente preocupación los movimientos de Mateo. Las visitas diarias al café de Isabela no habían pasado desapercibidas, ni tampoco las preguntas cada vez más específicas sobre ciertos documentos del proyecto. Necesito los informes financieros del último trimestre, le pidió Mateo una mañana, especialmente los relacionados con las negociaciones en San Antonio. Rafael mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía pánico. Por supuesto. ¿Hay algún problema? Solo revisión rutinaria, respondió Mateo casualmente. Elena sugirió que deberíamos ser más transparentes con los comerciantes locales, mostrarles que no tenemos nada que ocultar. Esa tarde, Rafael ideó un plan desesperado. Si no podía alejar a Mateo de Isabela, tendría que eliminarla del juego. Tengo una propuesta interesante, le comentó a Mateo al día siguiente. Un inversionista anónimo está interesado en adquirir propiedades en San Antonio antes de que anunciemos públicamente el proyecto. Podríamos ofrecerle al café de tu amiga el doble de su valor. Sería un buen negocio para ella. Mateo frunció el ceño. Isabela no quiere vender, y yo no presiono a los comerciantes locales, lo sabes bien. No sería presión, insistió Rafael. Solo una oferta generosa, completamente independiente de nuestra empresa, claro. Déjalo, Rafael, cortó Mateo. El café se queda. Sin embargo, 2 días después, Isabela recibió un sobre con membrete de Fuentes Desarrollos. Dentro, una carta formal ofrecía comprar su café por el doble de su valor de mercado. La firma al pie del documento era la de Mateo Fuentes. Isabela sintió como la sangre abandonaba su rostro. Todo había sido un engaño. Las conversaciones, el interés en sus ideas, incluso esa conexión que creía haber sentido, todo era parte de su estrategia para conseguir su propiedad. No esperó al día siguiente. Cerró el café temprano y se dirigió directamente a las oficinas de Fuentes Desarrollos. La recepcionista intentó detenerla, pero Isabela avanzó con determinación hasta encontrar a Mateo en medio de una reunión. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, sorprendido por su irrupción. Isabela arrojó el sobre la mesa. ¿Es esto lo que buscabas desde el principio? ¿Ganarte mi confianza para que vendiera más fácilmente? Mateo miró el sobre, confundido. ¿De qué estás hablando? No te hagas el inocente, espetó ella, la voz quebrándosele ligeramente. Quizás para ti todo sea un juego de negocios, pero ese café es mi vida, mi herencia. Pensé que lo habías entendido. Isabela, no sé de qué hablas. Yo no... Estaba empezando a creer que eras diferente, lo interrumpió ella, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pero al final, todo es solo negocio para gente como tú. Giró sobre sus talones y salió tan abruptamente como había entrado, dejando a Mateo atónito, con el sobre en la mano. Lo abrió y leyó el contenido, sintiendo cómo la ira crecía en su interior.
La oferta tenía su firma, pero él jamás había autorizado semejante documento. Salió de la sala de reuniones como un tornado, dirigiéndose directamente a la oficina de Rafael. Lo encontró revisando unos documentos tranquilamente. «¿Qué diablos es esto?», exigió agitando la carta frente a su rostro. Rafael apenas lo miró. «Una solución de negocios. Estabas distraído con esa mujer. Alguien tenía que ocuparse de los asuntos reales. ¿Falsificaste mi firma?». La voz de Mateo temblaba de rabia. «Técnicamente usé la plantilla de firma digital autorizada para documentos menores», respondió Rafael con calma irritante. «No es gran cosa, Mateo. Le estamos ofreciendo un excelente trato. Debería estar agradecida». Mateo lo tomó por las solapas del traje, levantándolo parcialmente de la silla. «No tenías derecho...». «Suéltame». Rafael se sacudió. «¿Qué te pasa? ¿De verdad vas a arruinar nuestra amistad y un negocio millonario por una simple cafetera?». Mateo lo soltó, dando un paso atrás. «Esto no es solo por Isabela. Son las discrepancias en los documentos, las reuniones secretas, los tratos que haces a mis espaldas». Hizo una pausa. «Quiero una explicación, Rafael. Una verdadera». Rafael lo miró fijamente antes de responder. «¿Quieres la verdad? Todo esto es negocio, Mateo. Tú juegas con tus reglas idealistas y yo con las del mundo real. ¿Crees que puedes construir un imperio sin ensuciarte las manos? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. ¿Y ese trabajo incluye traicionarme? ¿Vender información confidencial?». Rafael rió con amargura. «¿De dónde sacas eso? ¿De tu amiguita del café? ¿A quién vas a creer, Mateo? ¿A alguien que ha estado a tu lado por 15 años o a una mujer que apenas conoces y claramente tiene algo que ganar?». Mateo sentía la duda arrastrándose nuevamente en su mente. Necesitaba pruebas concretas, no solo sospechas, y en ese momento recordó la carta de su padre. Esa noche, solo en su apartamento, sacó el sobre que había guardado desde el funeral. «Cuando descubras quién es realmente tu mejor amigo», había dicho el abogado. ¿Era ahora ese momento? Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo varias hojas. Lo primero que vio fue la caligrafía inconfundible de su padre. «Querido hijo, si estás leyendo esto, significa que finalmente has comenzado a ver la verdad sobre Rafael Herrera. Lamento no haber sido más claro en vida, pero él se aseguró de mantenernos separados». Mientras leía, Mateo sentía cómo su mundo se desmoronaba. La carta detallaba cómo Rafael había manipulado tanto a él como a su padre durante años, fomentando su distanciamiento, mientras se posicionaba como el confidente de ambos. La prueba definitiva era un conjunto de documentos que demostraban cómo Rafael había sido el verdadero responsable de la maniobra empresarial que causó la ruptura entre Mateo y su padre 5 años atrás. Las últimas líneas de la carta le atravesaron el corazón. «Te he observado desde lejos, hijo mío, y estoy orgulloso del hombre en que te has convertido a pesar de mis errores. Solo espero que no sea demasiado tarde para reconstruir lo que perdimos. Mi mayor arrepentimiento es haber permitido que alguien se interpusiera entre nosotros». Mateo dejó caer la carta abrumado por la revelación. Su padre había muerto creyendo que podrían reconciliarse, y ahora esa oportunidad se había perdido para siempre. Con lágrimas en los ojos, tomó su teléfono para llamar a Isabela. Necesitaba explicarle, pedirle perdón, decirle que tenía razón desde el principio. Pero el teléfono del café sonaba sin respuesta, y su móvil personal lo enviaba directamente al buzón de voz. A primera hora de la mañana siguiente, Mateo convocó una reunión de emergencia con la junta directiva de Fuentes Desarrollos. Todos los ejecutivos se encontraban presentes, incluido Rafael, quien mantenía una expresión neutral mientras Mateo entraba a la sala. «Buenos días a todos», comenzó Mateo con voz serena que contrastaba con la tormenta en su interior. «Los he reunido para informarles de cambios importantes en la empresa». Rafael se reclinó en su silla, confiado. Llevaban años sorteando dificultades juntos. Seguramente esta situación no sería diferente. «Como saben», continuó Mateo, «la transparencia y la integridad son valores fundamentales de nuestra compañía. Por eso me veo obligado a comunicarles
que hemos descubierto irregularidades graves en el manejo de información confidencial. Los murmullos llenaron la sala. Mateo colocó sobre la mesa los documentos que había encontrado en la carta de su padre, junto con otros que había recopilado durante la noche. Estos registros muestran cómo Rafael Herrera ha estado vendiendo información privilegiada de nuestros proyectos a competidores durante los últimos 3 años. Rafael se puso de pie bruscamente. «Esto es absurdo. ¿De dónde sacaste esa basura?» «De mi padre», respondió Mateo con frialdad. «Parece que llevaba tiempo investigándote, y yo he confirmado sus hallazgos con nuestro departamento de seguridad informática». El rostro de Rafael pasó de la indignación a una palidez fantasmal. «Mateo, podemos hablar de esto en privado. Hay explicaciones para todo. Explicaciones para falsificar mi firma, para manipular a mi padre contra mí, para intentar sabotear el proyecto San Antonio». Mateo sacudió la cabeza. «Se acabó, Rafael. Estás fuera de la empresa». El silencio que siguió fue tenso, casi palpable. Finalmente, Rafael se irguió, recuperando parte de su compostura. «Siempre has tenido todo servido en bandeja de plata», siseó con amargura. «Algunos tuvimos que luchar por cada oportunidad. Te vas a arrepentir de elegir a esa cafetera sobre mí». Con estas palabras, Rafael abandonó la sala, dejando tras de sí un silencio incómodo. Tan pronto terminó la reunión, Mateo condujo a toda velocidad hacia el café de Isabela. Necesitaba explicarle todo, pedirle perdón, decirle que tenía razón desde el principio. Pero al llegar, encontró las persianas bajadas y un cartel de «Se vende» en la puerta. «No», murmuró sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. Una mujer mayor barría la acera del negocio contiguo. Mateo se acercó a ella. «Disculpe, ¿sabe dónde puedo encontrar a Isabela?», la dueña del café. Doña Carmen, como se presentó, lo miró con suspicacia. «¿Y usted quién es?». «Soy un amigo. Necesito hablar con ella urgentemente». La anciana lo estudió durante un momento antes de responder. «Se fue ayer. Dijo que necesitaba tiempo lejos de Medellín. Fue a ayudar a su prima Lucía con un hotel en Cartagena». «¿Tiene la dirección?». Doña Carmen sacudió la cabeza. «Solo sé que es un hotel colonial cerca del centro histórico. Su prima se llama Lucía Reyes». Mateo agradeció la información y regresó a su oficina. Allí encontró a Elena revisando algunos documentos. «¿Qué pasó con Isabela?», preguntó ella al ver su expresión. «Se fue a Cartagena, y creo que es mi culpa». Elena escuchó atentamente mientras Mateo le explicaba todo. La carta de su padre, la confrontación con Rafael, la oferta falsa al café de Isabela. «Necesito encontrarla», concluyó. «Explicarle la verdad». «¿Y qué harás con la empresa mientras tanto?», preguntó Elena con preocupación. «El proyecto San Antonio está en un momento crítico, especialmente después de lo de Rafael». Mateo la miró, tomando una decisión repentina. «Tú te encargarás, te nombro CEO interina, confío en ti más que en nadie». «¿Estás seguro?». «Completamente», respondió él sonriendo por primera vez en días. «Además, solo serán unos días». «¿Y si fueran más?», preguntó Elena con perspicacia. Mateo guardó silencio un momento. «Entonces sería porque encontré algo más importante que el imperio empresarial». Cartagena recibió a Mateo con su característico calor húmedo y su luz dorada. Después de visitar varios hoteles boutique en el centro histórico, finalmente dio con el lugar correcto. Un edificio colonial de paredes amarillas que estaba siendo restaurado. Allí, supervisando a unos trabajadores que reparaban una pared antigua, estaba Isabela. Vestía jeans desgastados, una camiseta simple y tenía el cabello recogido en una coleta despeinada. Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba al verla. «Isabela», la llamó suavemente. Ella se giró, y la sorpresa dio paso rápidamente a una expresión de dolor y enojo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Necesitaba verte, explicarte». «No hay nada que explicar», lo interrumpió ella. «Fui clara desde el principio sobre lo que significaba el café para mí. Pensé que lo habías entendido, pero estaba equivocada. La oferta no fue mía», respondió Mateo con urgencia. «Rafael falsificó mi firma. Él estaba intentando arruinarnos», completó una voz femenina detrás de ellos.
Una mujer muy parecida a Isabela, pero mayor, se acercó. ¿Tú eres Mateo? Soy Lucía, la prima de Isabela. Mateo asintió, sorprendido por la interrupción. Mi prima me ha contado todo, continuó Lucía. Pero tal vez deberías escuchar lo que él tiene que decir, Isa. Isabela cruzó los brazos reticente. 5 minutos y luego te vas. Durante esos 5 minutos, que se convirtieron en 30, Mateo le explicó todo. La muerte de su padre, las sospechas sobre Rafael, la carta reveladora, la confrontación en la junta. Le mostró los documentos que probaban la inocencia de Mateo y la culpabilidad de Rafael. La confianza no se reconstruye en un día, dijo Isabela finalmente, sus ojos más suaves pero aún cautelosos, y nuestros mundos siguen siendo muy diferentes. Mateo asintió, comprendiendo que no podía esperar un perdón inmediato. No vine a pedirte que vuelvas a Medellín. Vine a disculparme y a ofrecerte mi ayuda con este hotel si la quieres. Isabela lo miró con sorpresa. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Veo potencial aquí, respondió él mirando alrededor. Y, si no te molesta, me gustaría quedarme unos días. Podría aportar mi experiencia en negocios y mis contactos. Tú tienes el talento arquitectónico. Lucía aplaudió entusiasmada. ¡Qué gran idea! Justamente necesitamos a alguien que entienda de gestión hotelera. Isabela miró a su prima con reproche antes de volver a Mateo. ¿Qué hay de tu empresa? ¿De tu vida en Medellín? Elena está a cargo por ahora, respondió él simplemente. Y necesito un descanso. Pensé que trabajar con las manos en lugar de solo firmar papeles podría ser terapéutico. Después de un momento de duda, Isabela asintió lentamente. Puedes quedarte, pero esto no significa que te haya perdonado, ni que confíe en ti. Es justo, respondió Mateo con una sonrisa. Tendré que ganarme ambas cosas. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Mateo se instaló en una pequeña habitación del hotel y comenzó a trabajar junto a Isabela y Lucía en la restauración. Para sorpresa de Isabela, Mateo no temía ensuciarse las manos. Pintaba paredes, cargaba materiales, negociaba con proveedores locales. Por las noches, después del trabajo, compartían cenas sencillas en la terraza a medio terminar, discutiendo ideas para el hotel. Isabela se sorprendió al descubrir otra faceta de Mateo. Lejos de Medellín y del traje de empresario, era ingenioso, atento y sorprendentemente humilde. ¿Por qué este cambio?, le preguntó una noche mientras contemplaban las luces de la ciudad desde la terraza. El Mateo que conocí en Medellín jamás habría cargado sacos de cemento bajo el sol caribeño. Él guardó silencio un momento antes de responder. Quizás porque nunca fui completamente yo mismo allá. Las expectativas, la presión, el rol que se esperaba que cumpliera, a veces nos perdemos en la persona que creemos que debemos ser. Isabela asintió, entendiendo perfectamente esa sensación. Tengo algo que confesarte, dijo ella después de un momento. Hace años, cuando estudiaba arquitectura, envié algunas propuestas de diseño a la empresa de tu padre. Diseños sobre desarrollo urbano sostenible y centrado en la comunidad. Mateo la miró asombrado. ¿En serio? Sí. Y lo más extraño es que, años después, vi algunos de esos elementos en sus últimos proyectos. Nunca supe si realmente los consideró o fue coincidencia. No creo en las coincidencias, respondió Mateo suavemente. Tal vez nuestros caminos debían cruzarse desde hace tiempo. Sus miradas se encontraron bajo la luz de la luna, y por un momento, Isabela sintió que todas las barreras entre ellos comenzaban a desvanecerse. Las 3 semanas que siguieron transformaron tanto el Hotel Colonial como la relación entre Isabela y Mateo. Cada día, bajo el intenso sol de Cartagena, trabajaban codo a codo, restaurando los detalles originales del edificio mientras incorporaban elementos modernos y sostenibles. Isabela observaba con asombro cómo Mateo, el empresario millonario que había conocido en Medellín, ahora negociaba personalmente con artesanos locales, aprendía técnicas tradicionales de construcción y pasaba horas discutiendo con ella sobre la mejor manera de preservar el carácter histórico del lugar mientras lo hacían funcional. Una tarde, mientras revisaban los avances en el patio central donde habían instalado una fuente restaurada, el teléfono de Mateo sonó. «¿Elena?», contestó él. «¿Qué pasa?».
Isabela lo observó mientras su expresión cambiaba de preocupación a sorpresa. ¿En serio? Eso es increíble. Sí, por supuesto. Envíame los detalles. Cuando colgó, Mateo tenía una sonrisa radiante. ¿Buenas noticias?, preguntó Isabela, contagiada por su entusiasmo. Excelentes, respondió él. Elena encontró más evidencia de las manipulaciones de Rafael. Parece que tenía toda una red de contactos que usaba para sabotear nuestros proyectos mientras se beneficiaba personalmente. ¿Y eso te hace tan feliz?, preguntó ella, confundida. No es solo eso, explicó Mateo. Elena ha estado en contacto con los antiguos socios de mi padre, los que se distanciaron después de nuestra pelea. Están interesados en una alianza que honraría la visión original de mi padre. ¿Qué visión? Mateo la miró intensamente. Desarrollo urbano centrado en la comunidad, preservación del patrimonio cultural mientras se moderniza la infraestructura. Prácticamente lo mismo que tú y yo hemos estado discutiendo estas semanas. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Parece que el destino tiene un sentido del humor retorcido, comentó con una sonrisa. Esa noche, después de la cena, Isabela y Mateo subieron a la terraza del hotel, ahora casi completamente restaurada. Desde allí, la vista del Caribe y las luces de la ciudad amurallada creaban un paisaje mágico. Nunca pensé que diría esto, comentó Isabela apoyándose en la barandilla, pero estoy agradecida de que hayas venido a Cartagena. Mateo sonrió acercándose a ella. Yo también. Estos días han sido reveladores. ¿En qué sentido? En todos, respondió él. He recordado por qué me apasionaba la arquitectura en primer lugar. He aprendido a valorar el trabajo manual, a conectar con las personas que hacen posible cada proyecto. Y sobre todo, hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos, he conocido a la verdadera Isabela Reyes. Ella bajó la mirada, repentinamente nerviosa. Hay algo que debo confesarte, dijo finalmente. Algo sobre tu padre y sobre mí. Mateo la miró con curiosidad. Te escucho. Hace años, cuando era estudiante, participé en un concurso para jóvenes arquitectos. Mi proyecto era sobre revitalización urbana sostenible. No gané, pero meses después vi elementos de mi diseño en uno de los proyectos de la empresa de tu padre. ¿Estás diciendo que...? Nunca lo contacté directamente, aclaró Isabela. Envié mi propuesta a través de la universidad, pero siempre me pregunté si realmente había visto mi trabajo o si fue coincidencia. Mateo permaneció en silencio un momento, procesando la información. Mi padre siempre valoró las ideas frescas, dijo finalmente. Tenía un programa para identificar talentos jóvenes. Si vio tu trabajo, seguro quedó impresionado. Lo más extraño es que nunca llegué a conocerlo, y ahora, años después, estoy aquí contigo. Como dije antes, no creo en las coincidencias, murmuró Mateo, acercándose un poco más. Tal vez nuestros caminos siempre debieron cruzarse. El momento parecía perfecto para un primer beso. La brisa marina, las estrellas sobre ellos, la magia de Cartagena envolviéndolos. Pero justo cuando Mateo se inclinaba hacia ella, su teléfono volvió a sonar. Lo siento, se disculpó alejándose para contestar. Es Elena otra vez. Isabela lo observó mientras hablaba, notando cómo su expresión se tornaba seria. Algo importante estaba sucediendo en Medellín. Cuando terminó la llamada, Mateo se acercó nuevamente, pero algo había cambiado. Tengo que regresar a Medellín mañana, dijo con pesar. Han surgido complicaciones con el proyecto San Antonio. Isabela sintió un peso en el estómago. Entiendo, tienes responsabilidades. Volveré pronto, prometió él tomando sus manos. Esto no es un adiós. Pero a pesar de sus palabras, Isabela no pudo evitar sentir que algo terminaba. Durante 3 semanas habían vivido en una burbuja, lejos de la realidad de sus vidas tan diferentes. Ahora, Mateo volvería a ser el poderoso empresario y ella seguiría siendo la chica del café. Claro, respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El hotel está casi listo de todos modos. A la mañana siguiente, Mateo se marchó temprano. Se despidió con un abrazo y la promesa de llamar en cuanto llegara a Medellín. Isabela fingió estar ocupada con los últimos detalles de la renovación, ocultando la tristeza que sentía. Volverá,
le aseguró Lucía, observándola trabajar frenéticamente en la decoración del lobby. Se nota que está loco por ti. No es tan simple, respondió Isabela colocando un jarrón con flores. Pertenecemos a mundos diferentes. ¿Y quién dice que no puedes pertenecer a ambos? Los días pasaron sin noticias de Mateo. Isabela intentó concentrarse en el hotel, que estaba casi listo para su inauguración. Había incorporado muchas de las ideas que habían discutido juntos, y cada rincón le recordaba a él. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde la terraza, Lucía subió corriendo. «Isa, tienes que ver esto». Le tendió su tablet, donde se mostraba un artículo sobre Fuentes Desarrollos. La fotografía mostraba a Mateo y Elena en una rueda de prensa, anunciando una nueva dirección para la empresa. Fuentes Desarrollos anuncia cambio de enfoque hacia proyectos sostenibles centrados en la comunidad, rezaba el titular. Isabela leyó rápidamente el artículo, donde Mateo explicaba la nueva filosofía de la empresa, inspirada tanto en la visión original de su padre como en colaboradores que han aportado una perspectiva fresca y auténtica. «Te está mencionando a ti», señaló Lucía con entusiasmo. «No exactamente», murmuró Isabela, aunque sentía una calidez en el pecho. «¿Has hablado con él?» «No desde que se fue», respondió intentando ocultar su decepción. «Debe estar ocupado con la reestructuración». 3 días después, Isabela se encontraba sola en la terraza del hotel, contemplando cómo el sol se ponía sobre el Caribe en un espectáculo de naranjas y rojos. El hotel inauguraría al día siguiente, y aunque estaba orgullosa del resultado, no podía evitar sentir que algo faltaba. «Siempre tuviste buen ojo para las vistas», dijo una voz familiar detrás de ella. Isabela se giró bruscamente. Allí estaba Mateo, vistiendo jeans y una camisa casual, tan diferente del ejecutivo que había conocido en Medellín. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Te dije que volvería», respondió él con una sonrisa, acercándose. «Lamento haber tardado más de lo esperado». Isabela cruzó los brazos, protegiendo su corazón. «No contestaste mis mensajes». «Lo sé, y lo siento. Quería que esto fuera una sorpresa». Mateo sacó un sobre de su bolsillo. «Tengo algo para ti». «¿Qué es?», preguntó ella, cautelosa. «Ábrelo». Con manos temblorosas, Isabela abrió el sobre. Dentro había un juego de planos arquitectónicos. Al examinarlos, reconoció inmediatamente su café en Medellín, pero completamente transformado y ampliado, convertido en el corazón de un espacio comunitario que abarcaba toda la manzana. «No entiendo», murmuró confundida. Mateo se acercó más, señalando los detalles del diseño. «Es nuestro primer proyecto conjunto, una empresa de desarrollo comunitario que combinaría tu visión creativa con mi experiencia en negocios, empezando por revitalizar tu café y el barrio San Antonio». «¿Nuestro proyecto?», repitió ella, aún sin poder creerlo. Mateo tomó aire, como reuniendo valor, y sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Isabela», dijo, arrodillándose frente a ella, «me advertiste que no confiara ciegamente. Y tenías razón, pero a veces, cuando encuentras a la persona que te hace ver el mundo claramente por primera vez, confiar es lo más fácil del mundo». Abrió la caja, revelando un anillo con una piedra azul que recordaba al mar de Cartagena. «Construirías este futuro conmigo. Todo, el negocio, la comunidad, nuestra vida juntos». Isabela sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba alternativamente el anillo y los planos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó con voz temblorosa. «¿De mí? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él con absoluta convicción. «Estos días lejos de ti me hicieron darme cuenta de que no quiero volver a la vida que tenía antes. Quiero construir algo nuevo, contigo». Isabela tomó su rostro entre sus manos y lo besó suavemente. «Sí», susurró contra sus labios, «a todo». 6 meses habían pasado desde aquella noche mágica en la terraza del hotel en Cartagena. El café de Isabela, ahora completamente renovado, se había convertido en el corazón de un vibrante espacio comunitario en el barrio San Antonio de Medellín. Lo que antes era un pequeño local, ahora se extendía por toda la planta baja de un edificio restaurado, conservando su encanto original,
pero con un diseño moderno y sostenible. Era el día de la inauguración oficial. Isabela contemplaba el bullicio desde detrás de la barra, observando cómo vecinos, clientes habituales y curiosos llenaban el espacio. Doña Carmen, quien ahora dirigía un pequeño puesto de artesanías en una esquina del local, saludaba a todos con su característica energía. «¿Estás nerviosa?», dijo Mateo acercándose por detrás y rodeando su cintura con los brazos. «Un poco», admitió Isabela recostándose contra su pecho. «Todavía no puedo creer que esto sea real». «Pues créelo», respondió él besando suavemente su mejilla. «Café Nuevo Horizonte es solo el comienzo». Isabela observó el lugar con ojos nuevos. El café conservaba elementos del negocio de su abuela, como la antigua máquina de espresso italiana y algunas fotografías en las paredes, pero ahora formaba parte de un concepto más amplio. Había un espacio para eventos culturales, una pequeña librería gestionada por un vecino del barrio y una galería donde artistas locales exponían sus obras. «Mi abuela estaría orgullosa», murmuró, sintiendo cómo la emoción formaba un nudo en su garganta. «Estoy seguro de que lo está», respondió Mateo. «Y tu padre también estaría orgulloso de ti», añadió Isabela, entrelazando sus dedos con los suyos, donde un sencillo anillo de bodas brillaba junto a su anillo de compromiso. Elena se acercó a ellos, elegante como siempre en un traje sastre que contrastaba con el ambiente relajado del lugar. «Todo está listo para el discurso inaugural», anunció. «Los medios están esperando». Como socia de la nueva empresa Fuentes Reyes Desarrollos Comunitarios, Elena había sido fundamental para hacer realidad el proyecto. Su experiencia empresarial, combinada con la visión arquitectónica de Isabella y los contactos de Mateo, había creado una fuerza imparable. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Isabela buscando a su prima entre la multitud. «Dando los últimos toques a la presentación», respondió Elena. «Es una perfeccionista, como tú». Lucía había traído su experiencia hotelera a Medellín para dirigir la pequeña posada que ocupaba los pisos superiores del edificio, un concepto innovador que combinaba café, espacio comunitario y alojamiento boutique. Mientras se preparaban para el discurso inaugural, Isabela no podía evitar pensar en el extraño camino que la había llevado hasta allí. Una advertencia desesperada a un millonario arrogante había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Mateo tomó el micrófono y el bullicio de la sala se apagó gradualmente. «Gracias a todos por acompañarnos hoy», comenzó. «Hace poco más de 6 meses, mi vida cambió cuando una valiente mujer se atrevió a advertirme sobre una traición. Lo que comenzó como una confrontación terminó siendo el inicio de la mejor etapa de mi vida». Los ojos de Mateo encontraron los de Isabela entre la multitud, y ella sintió ese mismo escalofrío que experimentaba cada vez que la miraba. «Nuevo Horizonte no es solo un café o un espacio comunitario», continuó él. «Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando combinamos visión empresarial con compromiso social. Cuando preservamos lo valioso del pasado, mientras construimos el futuro». Isabela tomó el micrófono que Mateo le ofrecía, superando su nerviosismo por hablar en público. «Este lugar era el sueño de mi abuela», dijo con voz clara, pero emocionada. Ella creía que un café no era solo un negocio, sino un punto de encuentro, un segundo hogar para la comunidad. Hoy, su visión se expande y crece, pero mantiene su esencia. La tarde transcurrió entre felicitaciones, abrazos y brindis. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon, Isabela y Mateo subieron a la pequeña terraza que habían construido en el techo, inspirados por la del hotel en Cartagena. El sol se ponía sobre Medellín, bañando las montañas circundantes en tonos dorados. Mateo abrazó a Isabela por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En cómo las advertencias que damos a otros a veces terminan salvándonos a nosotros mismos», respondió ella, recordando las palabras que habían intercambiado en Cartagena. «Y en cómo la persona que más te desafía suele ser exactamente quien necesitas», completó Mateo girándola suavemente para besarla. 1 año más tarde, la terraza del hotel en Cartagena estaba decorada con flores blancas y luces tenues. Amigos, familiares y socios de negocios
se habían reunido para celebrar la boda de Isabela y Mateo, simbolizando la unión perfecta de sus mundos antes separados. Mientras bailaban bajo las estrellas, con el mar Caribe como testigo, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. A veces pienso en lo cerca que estuve de no advertirte sobre Rafael aquella tarde, murmuró. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado callada? Creo que de alguna forma habríamos terminado encontrándonos, respondió él, acariciando su espalda. Algunos caminos están destinados a cruzarse, sin importar los desvíos. En una mesa cercana, Elena compartía anécdotas con Lucía, mientras doña Carmen bailaba alegremente con uno de los artesanos del hotel. La familia que habían formado era tan diversa como inesperada, unida por un proyecto común que iba más allá de los negocios. Cuando la fiesta terminó y quedaron solos en la habitación principal del hotel, Mateo sacó un sobre de su chaqueta. «Tengo un regalo para ti», dijo, entregándoselo a Isabela. Dentro había planos para un nuevo proyecto, un centro cultural y educativo en un barrio vulnerable de Medellín, combinando la filosofía de sus empresas con un impacto social aún mayor. «¿Qué te parece?», preguntó él con expectación. «Es nuestro próximo horizonte». Isabela estudió los planos, reconociendo elementos de sus viejos diseños universitarios, combinados con el enfoque práctico de Mateo. «Es perfecto», respondió, besándolo. «Pero tengo algo que podría hacer el proyecto aún más especial». «¿Qué podría ser?». Isabela tomó su mano y la colocó suavemente sobre su vientre. «En unos 7 meses, tendremos un nuevo miembro en nuestro equipo de diseño». Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa antes de iluminarse con alegría pura. «¿En serio?», preguntó, incapaz de contener su emoción. Isabela asintió, riendo entre lágrimas de felicidad. «Parece que estamos construyendo más que proyectos inmobiliarios». Mientras se abrazaban bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, ambos sabían que el edificio más importante que habían construido juntos no era de ladrillo y cemento, sino de confianza, amor y una visión compartida del futuro. En el escritorio, junto a los planos del nuevo proyecto, descansaba enmarcada la carta del padre de Mateo, un recordatorio de cómo un final puede convertirse en un principio cuando encuentras a la persona indicada para creer y confiar.